Vamos ahora con el tema de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Comenzamos con la definición. La insuficiencia cardíaca es la vía final, es, digamos, la alteración final que tiene el corazón frente a una anoxia, ¿no? Frente a cualquier daño, sea agudo, sea crónico, que finalmente se va a caracterizar por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, de disfunción miocárdica, ¿no? Por eso conforma un síndrome clínico que se produce por la alteración en la función del corazón. ¿Cuál es la función principal del corazón? Es bomba cardíaca, recibe sangre y expulsa sangre. Entonces puede alterarse en cualquiera de esas dos funciones, o ya sea el llenado, la diástole, o ya sea la eyección de la sangre, la sístole. Lo más frecuente es la falla sistólica, 70% es lo más frecuente, falla sistólica. 30% es la falla en el llenado, ¿no? Lo cual va a alterar entonces la capacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado, ¿no? Entonces no se satisface las demandas metabólicas de los demás órganos y obviamente eso va a generar finalmente la mortalidad del paciente, ¿ya? Entonces la insuficiencia cardíaca es eso, ¿no? Signos, síntomas de disfunción cardíaca por alteración en la contractibilidad o en la sístole o en el llenado, en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Cuando revisamos la etiología, que es muy importante, vamos a determinar dos tipos de causa: la subyacente, la determinante, y las desencadenantes o los factores de descompensación. Entonces, lo más importante son las causas subyacentes o determinantes, porque estas son las que finalmente van a llevar al paciente a la falla cardíaca. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a la cabeza lo que viene a ser la cardiopatía isquémica. Es la principal causa de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, los infartos. Entonces se genera pues necrosis, ¿no?, coagulativa en el miocardio, y eso finalmente lleva a disfunción miocárdica. La segunda es la hipertensión arterial, que genera una cardiopatía hipertensiva, un remodelado y etcétera, ¿no? Las valvulopatías también, ¿no?, causan al final falla cardíaca, en gente joven las miocardiopatías, en enfermedades miocárdicas, y en el caso de los niños, las cardiopatías congénitas son la principal causa de falla cardíaca, ¿no? Entonces ténganlo en cuenta así. A la cabeza, cardiopatía isquémica en adultos mayores, cardiopatía isquémica, infarto. Segundo, hipertensión. Tercero, valvulopatías, en ese orden. Y las cardiopatías congénitas en el caso de los niños, ¿ya? Y luego tenemos las causas desencadenantes, ¿ya? La descompensación. O sea, esto es lo que el paciente finalmente ya tiene falla cardíaca, pero se descompensa de forma abrupta, aguda, ¿no?, por ciertos factores, donde el más importante es el abandono del tratamiento. Cuando el paciente deja de tomar su tratamiento diurético, sus IECAS, etc. Luego tenemos las infecciones, ¿no?, neumonías, infecciones urinarias, los trastornos del ritmo cardíaco, ¿no?, una arritmia, una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, finalmente descompensa si el paciente tiene de fondo una falla cardíaca. Una anemia también actúa como factor descompensante, una crisis tiroidea, una tirotoxicosis definitivamente porque aumenta el metabolismo, una crisis de angustia, el aumento de sal en la dieta, ¿no?, o ciertos fármacos como los AINES que generan también retención de agua y sodio, o los calcioantagonistas en el caso de la falla sistólica. Recordar que los calcioantagonistas están contraindicados en la falla cardíaca sistólica. Muy bien. Y recordar la fisiopatología, interesante, ¿no? El común denominador de la falla cardíaca, doctores, es el bajo gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco cae, ¿ya?, y se activan mecanismos neurohormonales. ¿Cuál es el primer mecanismo? El sistema nervioso autonómico, el del estrés agudo, el sistema simpático. Y este va a ser una gran descarga de norepinefrina, ¿correcto? Primer factor.
Luego, ¿quién se activa? Debido a la caída del gasto, recuerden, cae la perfusión renal, ¿no? Porque la perfusión de los órganos se ve afectada. Y la hipoperfusión renal va a generar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque al caer la perfusión en la arteriola aferente, se activa las células yuxtaglomerulares que producen renina. Entonces se activa la cascada renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué va a segregar este sistema? Angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y también aumenta la secreción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal, ¿no? Muy bien. Y también se activa el hipotálamo, y el hipotálamo produce más vasopresina, más ADH, más hormona antidiurética, ¿correcto? Que va a llevar a la retención de agua, ¿no? De agua, ¿ya? Entonces, esos mecanismos se van activando producto de la caída del gasto cardíaco. Entonces, recordar que los dos primeros mediadores, la norepinefrina y la angiotensina, son potentes vasoconstrictores. Por lo tanto, van a aumentar la poscarga, ¿no es cierto? Porque al hacer vasoconstricción aumentan la resistencia vascular y eso viene a ser la poscarga, ¿ya? Y eso al inicio es bueno para el paciente con falla cardíaca. ¿Por qué? Porque el aumento de la resistencia por vasoconstricción va a aumentar la presión arterial y por lo tanto va a aumentar la fuerza de circulación. Y eso es bueno porque va a mejorar el gasto cardíaco, va a generar mejor perfusión de los órganos. O sea, al inicio es bueno para el corazón, para el organismo, ¿no? Debido a la caída del gasto. La aldosterona, doctores, aumenta la absorción de agua y sodio, junto con la ADH, que aumenta o retiene agua. Ambos factores aumentan la precarga. ¿Qué es la precarga? La volemia, el retorno venoso. Entonces, estos dos factores que vienen a hacer el trabajo del corazón, poscarga y precarga, aumentan en un paciente con falla cardíaca debido a la caída del gasto. Y como les comentaba, esto al inicio es bueno, porque al aumentar la poscarga y al aumentar la precarga, o sea, aumento resistencia, presión y aumento volumen, entonces voy a mejorar el gasto cardíaco y por ende voy a mejorar la perfusión de los órganos. Entonces esto es un mecanismo compensatorio para que el organismo se sienta bien, no sienta la pegada de esa caída del gasto cardíaco. El problema es cuando estos dos factores que han aumentado, repito, precarga y poscarga, se mantienen en el tiempo. Porque el aumento de precarga y poscarga va a llevar al remodelado del corazón. Y ese remodelado es lo que finalmente lleva a la muerte del paciente. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son esas sustancias remodeladoras? Son todos estos mecanismos que se han activado para aumentar, ¿no?, estas variables de la poscarga y la precarga. Entonces, esas sustancias remodeladoras provocan hipertrofia, provocan fibrosis del corazón, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? La angiotensina 2, las catecolaminas, la norepinefrina, la aldosterona, ¿correcto? La endotelina y también factores de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante tipo beta. Entonces, miren que la norepinefrina, la angiotensina, la aldosterona son profibróticas, estimulan el remodelado del corazón. Y ese remodelado se produce porque el aumento de pre y poscarga a largo plazo genera eso, el remodelado del corazón. Si bien en un inicio ayudan a compensar al paciente, a corto plazo son buenos, entonces a largo plazo no, porque van a generar remodelado, ¿ya? Pero siempre hay un bueno en la película, pues definitivamente, ¿no? Son los antirremodeladores, los cardioprotectores endógenos, donde están a la cabeza los péptidos natriuréticos, auricular, cerebral. Entonces, acuérdate de los péptidos natriuréticos, porque son los buenos de la película, son los antirremodeladores, son los cardioprotectores endógenos, son los únicos que le hacen frente a todas esas sustancias remodeladoras que se han formado en el paciente con falla cardíaca, ¿no? Ya de menor importancia la bradicinina, el óxido nítrico, que son potentes vasodilatadores, ¿no? Pero los más importantes son los péptidos natriuréticos. Pero en un paciente con falla cardíaca,
donde está aumentada la precarga y la poscarga, definitivamente ¿quién gana? Las sustancias remodeladoras. Las sustancias remodeladoras, ambas aumentan, ¿ah? Tanto las remodeladoras como las antirremodeladoras. Pero ¿quién aumenta más? Las sustancias profibróticas, las sustancias que generan remodelado cardíaco. Y esa hipertrofia, esa fibrosis, doctores, es lo que lleva a la muerte del paciente con falla cardíaca. Y eso es lo que les quiero hacer recordar. Entonces la angiotensina, la catecolamina, la aldosterona, que también lo hemos visto acá, ojo, son promotoras del remodelado cardíaco. Y eso es lo que lleva a la muerte del paciente, ¿ya? Por eso cuando preguntemos qué fármacos bajan la mortalidad del paciente con ICC, típica pregunta, son los fármacos que bloquean a estas sustancias, ¿no? ¿Quién bloquea la angiotensina 2? Los YECAs, los ARA2. ¿Quién bloquea la norepinefrina? Los beta bloqueadores. ¿Quién no bloquea la aldosterona? La espironolactona. Entonces esos fármacos bajan la mortalidad porque te bloquean a las sustancias remodeladoras. ¿Se dan cuenta? Ya está. Muy bien. La clasificación. Tenemos falla sistólica, que les mencioné es la más frecuente, 70%, cuando falla la contractibilidad, cuando falla la eyección. Donde el principal factor, el infarto, la cardiopatía isquémica, que es el principal factor que lo produce. Pero también hay otras causas, insuficiencia aórtica, miocardiopatía por alcohol, que se produce una miocardiopatía dilatada, inflamaciones, miocarditis, ¿no? Entonces todas esas, las principales causas generan falla sistólica, ¿no? Donde su remodelado es así, se llama hipertrofia excéntrica, o sea, se dilata el corazón. Y mira la pared del ventrículo, es delgada, por eso se llama hipertrofia excéntrica, ¿no? A diferencia de la falla diastólica, que es menos frecuente, 30%, ¿no? La falla diastólica es una falla en el llenado, es una falla, ¿no es cierto?, en la capacidad del corazón de almacenar sangre. Entonces, ¿quiénes generan falla diastólica? Las patologías que generan hipertrofia concéntrica del corazón. A la cabeza la hipertensión, luego está la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica restrictiva, la amiloidosis que genera miocardiopatía restrictiva, etc. Porque miren el remodelado en la falla diastólica, miren ese grosor de la pared, diferente, ¿verdad? Está engrosado la pared. Entonces, estar engrosado, o también llamada hipertrofia concéntrica, entonces la capacidad de llenado se reduce, pues. La cavidad del corazón se reduce. Entonces, eso deben acordarse, ¿no? Entonces, en la falla sistólica tienes alteración en lo que es la eyección de la sangre, porque hay una alteración en la contractibilidad. Mira el grosor de la pared, se llama hipertrofia excéntrica. Puedes auscultar tercer ruido, porque el tercer ruido te indica falla en la sístole. En cambio, falla diastólica es una alteración en el llenado del corazón. ¿Por qué? Porque mira el grosor de la pared, ¿no? Es una hipertrofia concéntrica hacia adentro, entonces eso reduce la cavidad. ¿Y qué auscultas? Un cuarto ruido. Cuarto ruido es falla en la diástole, eso deben acordarse, ¿ya? Entonces miren, ahí están las diferencias, ¿no? Y definitivamente la falla sistólica es más frecuente, 70%, que la falla diastólica, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos por acá la falla cardíaca del lado izquierdo, ¿ya? Que también, dicho sea de paso, es la forma más frecuente, es otra forma de clasificar. Falla del corazón izquierdo, falla del lado derecho. Entonces, cuando hay falla izquierda, ¿no? Tenemos la cardiopatía isquémica, la hipertrofia, porque alteran el ventrículo izquierdo principalmente la mayoría de las patologías. ¿Y esto qué va a generar? Congestión pulmonar. Porque cuando falla el ventrículo izquierdo, doctores, la sangre regresa a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda regresa a los pulmones. Entonces, cuando hay falla izquierda, la clínica del paciente es congestión pulmonar. El paciente va a tener disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, no tolera el decúbito, edema agudo de pulmón, crépitos en los pulmones. Entonces, cuando un paciente tiene disnea,
lo que traduce congestión pulmonar es por falla izquierda. Porque la falla derecha genera congestión sistémica, ¿no? Y la causa más frecuente de falla derecha, ojo, es la falla izquierda. O sea, cuando falla el corazón izquierdo, eso se traduce al final en falla derecha, ¿no? Porque la falla izquierda congestiona los pulmones, se produce una hipertensión pulmonar y luego esa hipertensión pulmonar produce falla derecha. Por eso cuando te pregunten cuál es la causa más frecuente de falla derecha, es la evolución de la falla izquierda, ¿no? A largo plazo. Pero si te preguntan de forma aislada cuál es la causa más frecuente de falla derecha, hipertensión pulmonar secundaria. Esa es la causa aislada más frecuente de falla derecha. O sea, cualquier patología que te genere hipertensión pulmonar secundaria, llámese el EPOC de manera crónica, o la infección por coronavirus, ¿no? Que genera un síndrome de distrés respiratorio agudo y genera hipertensión pulmonar. Entonces, cualquier patología que te genere hipertensión pulmonar secundaria va a llevar a la falla derecha, ¿no? Que en el caso del EPOC, recuerden, se llama cor pulmonar, ¿no? Cor pulmonar, un cor pulmonar crónico en el caso del paciente con EPOC, ¿ya? Y la manifestación de la falla derecha es congestión pulmonar, sistémica, doctores, ¿ya? Congestión sistémica. La izquierda es congestión pulmonar, la derecha es congestión sistémica, ¿ya? Entonces lo vas a ver a un paciente encharcado, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, etc. Esa es congestión sistémica que nos indica falla derecha. Por tanto, falla izquierda, aumento de presión capilar pulmonar, congestión en los pulmones y todo lo que indica justamente en la clínica ello, ¿no? Disnea de esfuerzo, ortopnea, crépitos, edema agudo de pulmón. Falla derecha, congestión sistémica, traducida por el aumento de presión venosa central, congestión sistémica, y vas a ver todos los signos de congestión, ¿no? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, ¿no? Edema de miembros inferiores, recuerden el edema cardíaco, es un edema vespertino, obedece la gravedad, ¿no? Si está en bipedestación, se hinchan las piernas, si está acostado en la región sacra, blando, bilateral, simétrico, etc., ¿no? Entonces ahí están las diferencias. Luego tenemos esta otra clasificación, la falla de bajo gasto cardíaco, ¿ya? Que es lo más frecuente, les había mencionado, el común denominador de la falla cardíaca es básicamente, ¿no? el bajo gasto cardíaco, ¿no? El bajo gasto. Entonces esto está en la mayoría, cardiopatía, isquémica, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces hay datos de hipoperfusión, etcétera. Pero ojo que hay falla cardíaca con alto gasto, que es lo atípico. Eso ya no lo ve el cardiólogo. El cardiólogo ve falla de bajo gasto. Las fallas de alto gasto muchas veces es diagnosticado por el médico internista, porque acá hay otras patologías como el embarazo. Recuerden, en el embarazo por la hipervolemia, ¿no? Ese aumento de la volemia, 45%, lleva a la paciente en algunos casos que tienen factores de riesgo a una falla cardíaca, pero con gasto alto por la hipervolemia. La anemia también, la tormenta tiroidea, el hipertiroidismo, ¿no? Tu enfermedad de Graves-Basedow, fístulas arteriovenosas, tu enfermedad de beriberi producida por déficit de etamina, tu enfermedad de Paget, todas esas patologías generan falla de gasto alto. Entonces acuérdense, ¿no? Ahí está tu típico exoftalmos, tu bocio en tu enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Anemia, embarazo por el aumento de la volemia, recuerden, típica alteración fisiológica en el caso del embarazo, ¿ya? Entonces, recuerden, hay varias formas de clasificar la falla cardíaca. Muy bien, luego tenemos acá el diagnóstico. En el caso del diagnóstico de la falla cardíaca, tenemos los famosos criterios de Framingham. Los criterios de Framingham, lo vas a recordar, los criterios mayores, que son los más importantes, los vas a recordar por tu mnemotecnia predecir,
¿ya? Entonces, predecir. P, de presión venosa yugular aumentada. R, de reflujo hepatoyugular positivo. E, de edema agudo de pulmón. D, de disnea paroxística nocturna, que es tu síntoma más específico. Ojo, síntoma más específico. Tus estertores o crepitantes, tu cardiomegalia, tu índice cardiotorácico más del 50% en adultos, más del 60% en lactantes, tu ingurgitación yugular, tu ritmo de galope. Tercer ruido, falla sistólica, ¿no es cierto? También le llaman ruido protodiastólico porque está al inicio de la diástole. O el cuarto ruido que indica falla diastólica y está al final de la diástole. Por eso se llama también ruido telediastólico, ¿no? Entonces tu ritmo de galope, ¿ya? Tercer o cuarto ruido. Entonces ahí están tus criterios mayores. Acuérdate con la mnemotecnia predecir, ¿ya? De los cuales los que estás viendo de color amarillo son los que indican falla derecha. Son los criterios mayores del lado derecho, que es congestión sistémica. Y los que están de color azul son los criterios mayores del lado izquierdo, que es congestión pulmonar, ¿verdad? Congestión pulmonar. Muy bien. Y los indiferentes es la cardiomegalia, ¿no? Que ves tu índice cardiotorácico aumentado en la radiografía, y tu ritmo de galope. Esos son indiferentes, ¿ya? Entonces tienes que acordarte los criterios mayores, ¿ya? Estos son los criterios mayores. Todos los demás son menores. Te dicen disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, taquicardia, taquipnia, derrame pleural, etc. Cualquier otra cosa, criterio menor. Entonces, por exclusión te acuerdas, ¿no? Los menores. Y el diagnóstico se confirma cuando tienes dos criterios mayores, ¿no es cierto? O un criterio mayor y dos menores. Con eso ya tenemos el diagnóstico de falla cardíaca, ¿no? Entonces imagínense un paciente que viene a la emergencia con disnea paroxística nocturna, crépitos, ingurgitación yugular, pues ya está hecho el diagnóstico, ¿no? Del paciente con falla cardíaca. Muy bien, pero igual hay que confirmarla. Entonces acá el síntoma cardinal es la disnea. Ahora el específico es disnea paroxística nocturna, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? O cuando te dicen ortopnea, también eso es sugestivo de falla cardíaca. Pero en general, cuando el paciente viene con disnea, viene con edema de miembros inferiores y tú quieres confirmar la falla cardíaca, un primer elemento de laboratorio que nos aproxima al diagnóstico es el péptido natriurético. El péptido natriurético en un paciente con falla cardíaca va a estar aumentado. Es por eso entonces que nos apoya el diagnóstico, ¿no? De manera rápida. Entonces la escuela americana nos dice, un paciente que viene con disnea a la emergencia y esa disnea se acompaña de péptido natriurético aumentado, falla cardíaca. Si el péptido natriurético está normal, hay que buscar otras causas de disnea, respiratoria, endocrinológica, psiquiátrica, gastrointestinal, etc. Otras causas. Pero si la disnea se acompaña de péptido natriurético aumentado, es por falla cardíaca. Y el valor predictivo negativo de esta prueba es alta. Entonces, si nos sale pues negativa, nos está descartando el diagnóstico de falla cardíaca. Algo similar con el dímero D en trombosis venosa profunda. Alto valor predictivo negativo, o sea, nos sirve para descartar. Porque si sale positivo, ¿no es cierto?, aumentado, hay que hacer otra prueba, el ecocardiograma. Entonces, cuando ya tu péptido natriurético está elevado, entonces con mayor razón, con justificación, pide un ecocardiograma para calcular la fracción de eyección y de esa manera ya confirmar el diagnóstico de falla cardíaca, ¿no? Ahora, si no tienes en el medio péptido natriurético y tienes signos y síntomas de falla cardíaca, pídele de frente ecocardiograma. Pero la otra alternativa, más eficiente, obviamente si tenemos todos los recursos, es que si tengo la sospecha clínica, pido péptido natriurético. Me sale elevado, recién pido ecocardiograma. Porque si el péptido natriurético sale normal o bajo, hay que buscar otras causas. Y ya no pides ecocardiograma. ¿Se dan cuenta? Esa es la evaluación diagnóstica. Y el ecocardiograma nos calcula la fracción de eyección, que puede ser preservada, o sea, normal, 50-70%,
intermedia de 41 a 49% y reducida menos del 40%. Y esto, por favor, es la clasificación actual de la falla cardíaca. La clasificación clásica de la falla cardíaca nos decía falla sistólica y falla diastólica. La falla sistólica es porque la fracción de eyección está baja. La diastólica es porque la fracción de eyección está normal, ¿no? ¿Y cuánto es bajo? Menos del 50%. Entonces, normal mayor o igual a 50%. Y así, rápidamente diferenciaba, ¿no? Falla sistólica, que es lo más frecuente, fracción de eyección bajo. Falla diastólica, la fracción de eyección está conservada. Pero actualmente la clasificación de falla cardíaca en función de la fracción de eyección es así: preservada, intermedia y reducida. La preservada es la falla diastólica. La reducida es la falla sistólica, que es lo más frecuente. Y la que está en estudio es esta, la intermedia, porque su manejo, su pronóstico es diferente. Por eso se ha tenido en cuenta esa clasificación, ¿no? Ya está. Entonces eso lo deben manejar bien, ¿eh? Cuando digan falla sistólica, es alteración de la contractibilidad, es porque va con caída de la fracción de eyección, tercer ruido, hipertrofia excéntrica, ¿se acuerdan? Diastólica es falla en el llenado, oculto cuarto ruido, es una hipertrofia concéntrica, la fracción de eyección está normal. Entonces esas diferencias deben tenerlo siempre en cuenta. Vamos a la clasificación funcional, ¿no? Según los estadios de NIJA. La clase 1 es el paciente asintomático, ese paciente que hace su actividad física sin ningún problema, ¿ya? Entonces el 1 es el asintomático. El 2 ya tiene limitación. Tiene disnea cuando hace actividad física, ¿no? Entonces, si hace un deporte, juega fulbito, corre, etc., ya le provoca disnea. Entonces, el 1 es asintomático, el 2 tiene disnea a la actividad física extenuante, el 3 ya tiene más limitación frente a poca actividad física, camina y le da disnea, ¿no es cierto? No tiene que hacer mucha actividad física. Entonces camina y le da disnea. Entonces diferencialo así, ¿no? El 1, tranquilo, asintomático. El 2, cuando hace mucha actividad física. Camina, juega un deporte, corre, juega un deporte. El 3, poca actividad física ya le genera limitación, ¿no es cierto? Entonces le da disnea cuando camina, etc., ¿ya? Entonces ya es una limitación más marcada, ¿no? Y el 4 es al reposo. 4 al reposo. ¿Ya? Entonces diferencienlo de esa manera, ¿no? Conforme va haciendo actividad física, ¿cómo se presenta la disnea? Entonces, si no le genera disnea, 1. Le genera disnea con mucha actividad física, 2. Disnea con poca actividad física, 3. Al reposo, 4. Y definitivamente, pues el 2, 3 y 4 es el paciente que está descompensado. El 2, 3 y 4 es descompensado. Entonces, con el tratamiento, el objetivo es llevarlo al estadio 1. Ese es el objetivo del tratamiento en la falla cardíaca. Y luego tenemos los estadios de la Sociedad Americana de Cardiología, ¿ya? Estos estadios también son en 4 grupos, pero los vamos a agrupar así. El estadio A y el B son asintomáticos. El A es el paciente que tiene factores de riesgo para hacer falla cardíaca. Paciente hipertenso, paciente que tiene su enfermedad coronaria, obeso, etc. Está consumiendo drogas cardiotóxicas. Entonces es el paciente que está con factores de riesgo para falla cardíaca. No es que tenga falla cardíaca, sino que es la población de riesgo para hacer falla cardíaca. Imagina un paciente diabético, hipertenso, obeso. A la larga va a ser falla cardíaca, pues. Entonces ya lo has identificado, es estadio A, el paciente que tiene factores de riesgo para hacer falla cardíaca. El estadio B es interesante, porque el estadio B ya tiene datos de falla cardíaca, pero no tiene síntomas. Es ese paciente diabético, obeso, hipertenso, que si tú le haces un ecocardiograma, su fracción de eyección ya va a estar disminuida. O sea, ya va a tener disfunción del ventrículo izquierdo. O va a tener una valvulopatía, o ya tuvo un infarto, o sea, ya tiene daño estructural.
o funcional, porque la fracción de eyección va a estar baja. Entonces se dan cuenta. Entonces el estadio A y B es un paciente asintomático, no tiene síntomas. El A es con factores de riesgo y el B es cuando ya tiene daño estructural o funcional, porque ya acá en el estadio B encuentras la fracción de eyección reducida, que es el dato cardinal para pensar en una falla cardíaca sistólica. Entonces la Sociedad Americana de Cardiología te recomienda diagnosticar un paciente con falla cardíaca en estadio B, que se llama disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. De nada sirve diagnosticar al paciente en estadio C o D, porque son estadios avanzados. Cualquiera hace el diagnóstico. Paciente que viene a la emergencia con disnea, crépitos, ingurgitación yugular, edema. Le haces el diagnóstico de falla cardíaca, pero su pronóstico es malo. Entonces debemos identificar a los pacientes acá. Estadio A, máximo estadio B, como te recomienda la Sociedad Americana, ¿no? O sea, ese paciente diabético, hipertenso, de larga data, ¿tendrá un ecocardiograma en su historial? ¿Cómo está su fracción de eyección? Entonces ahí hay que diagnosticarlo, ¿ya? De manera temprana, de manera oportuna para mejorar el pronóstico. Porque si es el estadio C o D, es el paciente que ya tiene clínica, disnea, edema, ¿no? Ya cualquiera hace el diagnóstico y el pronóstico es malo. El estadio C ya tiene síntomas, ¿no es cierto?, de falla cardíaca, disnea, edema, etcétera, pero responde al tratamiento convencional, porque el D es el más grave, es la falla severa y refractaria al tratamiento, ya no responde al tratamiento convencional. Entonces es una falla cardíaca avanzada, ¿no? Porque ya no responde al tratamiento. Entonces, mucho cuidado, esos son los estadios de la Sociedad Americana, ¿no? AB, asintomático, CD, sintomático. El A, factor de riesgo, el B, daño estructural o funcional, el C, responde a tratamiento convencional, el D, no responde a tratamiento convencional. Y finalmente tenemos el tratamiento, ¿no? Muy interesante. El tratamiento lo vamos a explicar de manera didáctica con este gráfico que fue de mi profesor de cardiología en pregrado, que es el doctor Revilla, que desde que mostró la forma de cómo se debe abordar la falla cardíaca, desde esa oportunidad yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo y no es necesario incluso repasarlo porque es algo que se te queda como tal, ¿ya? Aunque he hecho algunas adaptaciones como para mejorar también el aprendizaje, ¿no? Entonces, miren, la falla cardíaca la vamos a representar por este burrito, ¿ya? Este burrito lleva, ¿no es cierto? Lleva ahí una carga y tiene que subir una pendiente, ¿ya? Entonces el burrito es nuestro corazón con falla cardíaca. ¿Y qué pasaba en un paciente con falla cardíaca? La precarga y la poscarga estaba aumentado, ¿verdad? En la fisiopatología. Entonces mira tu precarga, está aumentado, el retorno venoso, la volemia. Y la poscarga la vamos a representar acá con la resistencia. En este caso la pendiente, ¿no? Que es la resistencia que tiene el burrito para subir. Entonces tu paciente con falla cardíaca está así. Tiene aumentado la precarga y la poscarga, la volemia y la resistencia. Entonces ese burrito pues le cuesta subir la pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer a ese burrito, a ese corazón con falla cardíaca? Debemos bajarle estos dos parámetros para que pueda hacer su actividad de forma normal. Entonces, lo primero que debemos hacer es bajar la poscarga. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Y cuáles son los fármacos por excelencia que van a bajar la poscarga? Los vasodilatadores. Vasodilatadores. Y a la cabeza los YECAS, pues. Enalapril, captopril, lisinopril. Los YECAS son los que te van a bajar la poscarga, ¿correcto? Entonces lo primero que se debe hacer en el tratamiento de la falla cardíaca más frecuente, que es la falla cardíaca sistólica. ¿Estamos? Muy bien. Luego, ¿qué debes hacer para mejorarle el trabajo al burrito? Para facilitarle el trabajo.
bajar la precarga. ¿Y con qué bajas la precarga? Con los diuréticos. Si el edema es leve, moderado, tiacidas. Si el edema es severo, como un edema agudo de pulmón, furosemida. Entonces, los YECAs te bajan la poscarga, pues son vasodilatadores. Los diuréticos te bajan la volemia, te bajan la precarga. Entonces al burrito le has facilitado el trabajo, porque le has bajado la resistencia y le has bajado su volemia, ¿no? Su precarga. Entonces con eso el paciente debería mejorar. Cuando recibe YECAs, cuando recibe diuréticos, le has mejorado las variables y debería mejorar. Entonces el paciente debería entrar en un estadio funcional, según NIJA, clase 1, ¿no? Asintomático. Y cuando está entonces respondiendo al tratamiento, le diste YECAs, le diste diuréticos y respondió, ya está compensado, asintomático, entonces le dejas, para mejorar el pronóstico, le agregas beta bloqueadores, ¿correcto? ¿Y qué beta block vas a agregar? Solo son 4 beta block que están aprobados en la falla cardíaca. La mnemotecnia es Comenbistec, ¿ya? Comenbistec, a ver. Entonces, la C de carvedilol, que es el mejor. La M de metoprolol. La N de nebivolol. Y la B de bisoprolol, ¿ya? Comenbistec, acuérdate así. A la cabeza, carvedilol, metoprolol, luego nebivolol y bisoprolol. Solo esos 4 beta block están aprobados en el tratamiento de la falla cardíaca. El mejor, carvedilol, porque es el beta block mixto, alfa-beta. En cambio, los demás son selectivos, ¿no? Metoprolol, bisoprolol. Ya está. Pero hay otro escenario con el que te puedes presentar, que el paciente no responda. Le has dado YECAs, le has dado diuréticos y no responde. Entonces ese paciente que sigue en clase funcional 2, 3, 4, a pesar del tratamiento con YECA y diuréticos, ¿qué debes hacer? Debes agregar antagonistas de los receptores de aldosterona. ¿Quién es? Espironolactona. ¿Correcto? Espironolactona. Entonces mira cuándo usas espironolactona, ¿no? Cuando hay, en este caso, cuando es refractario al tratamiento de base, que es con YECAs, diuréticos, ¿ya? Entonces, ese es el manejo. Por eso ustedes van a escuchar, ¿no?, el término trípode del tratamiento. ¿Cuál es la trípode del tratamiento con ICC? YECA, diurético, beta bloco. Esa es la trípode del tratamiento. Ahora, en caso no responda, agregamos los antagonistas de los receptores de aldosterona. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay variantes. Los YECAs están en la cabeza como primera línea de fármaco en la falla cardíaca, pero ¿quién lo puede reemplazar? Los ARA2, o incluso lo puedo combinar, puedo dar junto con un ARA2, acá sí puedo combinar, ¿ya? Y en caso no haya respuesta a YECAs, ARA2, ¿con quién puedo reemplazar? ¿Hay algo mejor? Sí, los llamados INRA, doctores, INRA. ¿Estamos? ¿Qué son los INRA? Inhibidores de neprilicina y receptores de angiotensina. ¿Qué es la neprilicina? Es la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos. Entonces, si yo bloqueo a la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos, su vida media va a aumentar. ¿Y te acuerdan los péptidos natriuréticos? Eran los buenos de la película. Eran los antirromodeladores, eran los cardioprotectores endógenos. Entonces está bien darle inhibidor de neprilicina. ¿Quién es? Sacubitril. Es el inhibidor de neprilicina. Y el inhibidor de receptor de angiotensina, valsartán. Valsartán. Viene combinado. Entonces el INRA es en realidad 2 fármacos. Tiene 2 principios activos, sacubitril, valsartán. Entonces definitivamente son mejores que los YECAs. Son mejores que los ARA2, porque viene asociado a un inhibidor de neprilicina. Entonces miren estos fármacos, porque son novedosos. Entonces, ¿puedo reemplazar a los beta block? Sí, con ivabradina. Ivabradina, que también baja la frecuencia cardíaca, etc. ¿Ya? La espironolactona con eplerenona.
¿Y cuál es la ventaja de la eplerenona? Ambos son antagonistas de los receptores de aldosterona, pero la eplerenona tiene menos efectos adversos. Y hay uno que te debes acordar, que es muy, digamos, molestoso para los pacientes, en el caso de los varones, la ginecomastia. La espironolactona genera ginecomastia, la eplerenona no, ¿ya? Por eso su ventaja, ¿ya? Y un dato adicional que te quiero dar acá es que la espironolactona en pacientes con falla cardíaca se usa a dosis bajas, 25 miligramos por día. Es la dosis antifibrótica, antirremodeladora, porque cuando usas espironolactona como diurético en el paciente con cirrosis que tiene ascitis, la dosis es 100 miligramos por día. Entonces mira, diferente, ¿no? Acá es antifibrótica. Ya está. Entonces eso, por favor, tienen que recordarse del tratamiento del paciente con falla cardíaca. Ahora, en algunos casos has hecho de todo, ¿no? Le has bajado la precarga, la poscarga y el burrito no quiere trabajar. Entonces ahí, ¿qué haces? Lo flagelas, ¿no? Lo flagelas. Le estimulas al burrito, es decir, mejoras la contractibilidad del corazón. Entonces, ¿por qué pasa eso? Si le has bajado la precarga y le has bajado la poscarga, ¿por qué el burrito no quiere trabajar? Es que su problema no es mecánico, su problema es eléctrico. Entonces, muchos pacientes con falla cardíaca tienen asociados su fibrilación auricular. Entonces, en esos pacientes tienes que dar, ¿qué cosa? Digoxina, digitálicos. ¿Cuándo indicamos digoxina? Cuando el paciente tiene falla cardíaca asociado a arritmias supraventriculares. El más frecuente en la práctica clínica, fibrilación auricular. Ahí le agregas digitálicos. ¿Estamos? Ya está, muy bien. Mucho cuidado con digoxina, porque puede generar intoxicación en los pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Entonces hay ciertos factores que aumentan el riesgo de intoxicación por digoxina, porque la digoxina tiene un margen terapéutico estrecho. Entonces es muy probable su intoxicación en pacientes con falla renal, pacientes con hipotiroidismo, con hipocalemia, ojo, hipocalemia, hipoxemia, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, acidosis o interacción con otros fármacos, donde la mnemotecnia es a ver quién, amiodarona, verapamilo, quinidina. Si tú combinas digoxina con cualquiera de estos tres, puedes generar intoxicación por digoxina. ¿Y qué genera la intoxicación por digoxina? Los primeros síntomas son síntomas gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos. Luego trastornos visuales, xantopsias, el paciente ve de color amarillento las cosas. Puede generar ideas delirantes, confusión, psicosis. Y también la intoxicación por digoxina te genera cambios electrocardiográficos. Por ejemplo, te genera infradesnivel del ST, la llamada cubeta digitálica, y te genera arritmias. ¿Cuál es la más específica? Taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular. Esa es la arritmia más específica, pero la más frecuente que se produce por intoxicación por digoxina o la más sensible es las extrasístoles ventriculares en grupo de 2, bigeminismo que se llama. Por eso acuérdate que el impulso bigeminado, pulso arterial bigeminado, es propio de la intoxicación por digoxina. Entonces cuando te preguntan qué arritmia es la más frecuente producida por intoxicación por digoxina, extrasístoles ventriculares, bigeminismo. Y la más específica, taquicardia auricular con bloqueo AV. ¿Ya? Eso es lo que genera entonces la intoxicación por digoxina. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que tienen los factores de riesgo ya mencionados. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente hay terapia de resincronización, ¿no es cierto? Cuando el paciente con falla cardíaca tiene una fracción de eyección muy baja, menos del 35%, no ha respondido al tratamiento óptimo. Le has dado enalapril, diuréticos, espironolactona, nada. No responde al tratamiento médico óptico. Sigue su fracción de eyección baja. Y encuentras en su EKG QRS ancho. Ese paciente es candidato a terapia de resincronización.
o aquel paciente que tiene, ¿no es cierto?, su fracción de eyección baja, no responde a tratamiento médico y sigue muy sintomático. Clase funcional 3, clase funcional 4. O sea, no ha respondido a IECA, diurético, espironolactona, no ha respondido, su fracción de eyección está baja, sigue muy sintomático. Ese paciente es candidato a colocarle un DAI, desfibrilador automático implantable, porque si no va a ser muerte súbita, ¿ya? Entonces miren, ahí están estas terapias que también mejoran el pronóstico con falla cardíaca, ¿ya? En falla cardíaca. Muy bien. Por eso, doctores, acuérdense del tratamiento, ¿correcto? Del tratamiento típica en las preguntas que nos dicen aquellos fármacos que bajan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Porque podemos clasificarlos en dos grupos a los tratamientos. Aquellos que bajan la mortalidad, aumentan la sobrevida, pero aquellos pacientes que solo mejoran los síntomas, que solamente te mejoran la clase funcional, ¿no? Entonces, por un lado, te mejoran el pronóstico, porque baja mortalidad, aumenta la sobrevida, mejoran el pronóstico. Pero por otro lado, solo son sintomáticos, solo mejoran la clase funcional. Entonces, eso te tienes que acordar. Y la mnemotecnia es Iberia. Iberia, sí, recuérdate, Iberia. I de INRA, mejora el pronóstico, baja la mortalidad. La B de beta bloqueadores, bajan mortalidad, mejoran el pronóstico. La E de espironolactona, antagonistas de aldosterona, ¿ya? La R y B de A, ¿no? La R de terapia de resincronización y el DAI. Y I de IECAS, Iberia. A de ARA2. Ahí está tu mnemotecnia entonces. Iberia. INRA, IECA, ARA2, beta bloque, espironolactona, terapia de resincronización o DAI son los tratamientos que mejoran el pronóstico, bajan mortalidad, aumentan la sobrevida. Así te lo van a preguntar. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Porque se acuerdan de los fármacos. ¿Te acuerdas que tenías que bloquear angiotensina 2, aldosterona, norepinefrina? Ahí están los fármacos. IECA, ARA2, INRA, te bloquean la angiotensina. Beta bloca la norepinefrina, espironolactona, aldosterona. Ahí está. Son los que bajan la mortalidad porque bloquean a los antirremodeladores. Y a eso le agregas tu terapia de resincronización, tu DAI, por ahí que si te lo preguntan, ¿no? En cambio, tu famoso diurético, tiazida furosemida, tu famosa digoxina, solo son sintomáticos. Solo son sintomáticos. Solo te mejoran lo que viene a ser la clase funcional del paciente. ¿Correcto? Pero no el pronóstico. Entonces, eso tienes que diferenciarlo. Muy bien. Y luego tienes acá lo que es la falla aguda. La falla aguda, o sea, la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, se traduce en un edema agudo de pulmón. Cuando un paciente tiene un edema agudo de pulmón, se traduce en una disfunción del ventrículo izquierdo. Estamos hablando del edema agudo de pulmón cardiogénico, porque también hay edema agudo de pulmón no cardiogénico, que lo ves en el síndrome respiratorio agudo del adulto, ¿no? En el CDRA. Ese es un caso de edema agudo de pulmón no cardiogénico. Este es el cardiogénico. Entonces, el edema agudo de pulmón cardiogénico es la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el pulmón tienes así tu membrana respiratoria, ¿no es cierto? Tienes tu intersticio, tienes tu epitelio, tu neumocito tipo 1 y los capilares pulmonares, ¿no? Entonces, lo de rojito es tu capilar pulmonar, lo de plomo es tu intersticio, y luego tu alveolo con su epitelio, que es el neumocito tipo 1, el tipo 2 que produce surfactante, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo, doctores, la presión capilar pulmonar, que es una presión hidrostática, es una presión que está dentro de los capilares de los pulmones, como dice su nombre, aumenta. Porque ya te comenté, si el ventrículo izquierdo falla,
todo ese flujo y presión se va a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa a los pulmones. Entonces se transmite a los capilares pulmonares. Entonces la presión capilar pulmonar medida por el catéter de Soans-Ganz aumenta. Entonces al aumentar ahora va a pasar esto, pues. Mira cómo están los capilares pulmonares. Están bien congestionados, con bastante presión. Y como es una presión hidrostática, esa se transmite al intersticio. Miren cómo está ese intersticio también engrosado de los alvéolos. Y conforme va aumentando esa presión, entonces se va llenando de líquido, de un trasudado a nivel de los alvéolos, generando el famoso edema agudo pulmonar cardiogénico, un edema alveolar, ¿no? Entonces, conforme tu presión capilar pulmonar normal es de 18 milímetros de mercurio, hasta 18. Conforme va aumentando, entonces aparece edema intersticial, que en la radiografía lo vas a ver como tus líneas A, B de Kerley. Y finalmente, cuando ya tu presión capilar pulmonar es más de 25, ahí ya es un edema alveolar, ¿no? Como estás viendo ahí, que se encharcan los alvéolos de un líquido trasudado por el aumento de la presión hidrostática o aumento de la presión capilar pulmonar, ¿ya? En la patología vas a ver tus macrófagos cargados de hemosiderina, ¿ya? Que son las llamadas células de insuficiencia cardíaca. Como hay extravasación también, estos macrófagos captan hemosiderina y a eso se llama células de insuficiencia cardíaca. Por eso en la clínica también vamos a ver hemoptisis en el paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Bueno, la clínica es característica, es una disnea aguda, severa, ¿no? Disnea aguda, severa en un paciente que tiene factores de riesgo de cardiopatía, paciente hipertenso, paciente con infarto agudo de miocardio, con valvulopatía, ¿no? Que hace disnea severa, súbita. Auscultamos los pulmones si hay crépitos difusos, puede haber tos o hemoptisis, por lo ya comentado, y en la radiografía vamos a ver esto característico, ¿no? Tu famoso infiltrado alveolar. Cuando ya es un edema agudo de pulmón, tu infiltrado alveolar. Porque primero es un edema intersticial, luego ya un edema alveolar, cuando tu presión capilar ya está más de 25. Miren ese edema alveolar, es un infiltrado alveolar difuso, bilateral, que nos está diciendo el famoso pulmón blanco, que nos dice que ya pues hay un edema alveolar establecido, ¿no? Entonces cuando veas en tu radiografía un pulmón blanco, cuando veas un paciente con disnea severa, con crépitos difusos, entonces tu diagnóstico es un edema agudo de pulmón. Y para que tú le pongas el apellido de edema agudo de pulmón cardiogénico, tu presión capilar pulmonar tiene que estar aumentado. Ahí tu edema agudo de pulmón le pones el apellido de cardiogénico. Porque si tienes igual disnea, tu pulmón blanco en la radiografía, ¿no? Tu infiltrado en alas de mariposa que le llaman, y tu presión capilar pulmonar está normal, es un edema agudo de pulmón, pero no cardiogénico. Y el típico ejemplo es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, el CDRA, donde tienes igual tu pulmón blanco, pero tu presión capilar pulmonar está normal. Por eso es edema agudo no cardiogénico. ¿Y qué está alterado en el edema agudo de pulmón no cardiogénico? Tu PAFI. ¿Te acuerdas del CDRA, consenso de Berlín? PAFI menos de 300, ¿no? Entonces eso es algo que deben recordar. Le ponemos cardiogénico por esto, porque tu presión capilar pulmonar está aumentada, ¿ya? Diferencia. Y el tratamiento obviamente va a ser diferente. Un edema agudo de pulmón cardiogénico hay que sentarlo al paciente para mejorar la respiración, darle tratamiento con oxígeno, oxigenoterapia, sulfato de morfina baja la precarga y eso ayuda. Y luego el fármaco dependiendo de cómo está la presión arterial sistólica. Si la presión arterial sistólica está normal, o sea, una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, menos de 110, está normal pues tu presión, el edema agudo de pulmón se llama normotensivo y el fármaco de elección ahí es furosemida. Pero si tienes un edema agudo de pulmón con presión elevada,
presión arterial sistólica más de 110, ¿no? Por encima. Entonces, a eso se llama edema agudo de pulmón cardiogénico hipertensivo, donde ahí el fármaco de elección es nitroglicerina. Mucho cuidado, miren, furosemida, nitroglicerina, son los fármacos que se dan en el tratamiento del edema agudo de pulmón. Pero va a depender de si es normotensivo, furosemida, que baja la precarga, y si es hipertensivo, nitroglicerina, que también baja la precarga, pero por otro mecanismo. La furosemida baja la precarga por ser el diurético más potente. Entonces reduce la volemia, baja la precarga. La nitroglicerina es un venodilatador, dilata las venas. Entonces baja la precarga por venodilatación, porque la sangre se queda en las venas y se reduce en el corazón. Y finalmente, si es refractario al manejo médico, ¿no? Tenemos ya la ventilación, ¿no? La ventilación no invasiva con presión positiva o ya la ventilación mecánica propiamente dicha, ¿ya?